Podrías pensar que las palabras deliciosa y llamativa no coincidirían en una misma oración con la frase comida vegetariana. Hoy te presentamos la historia de la joven puertorriqueña creadora del concepto Poliniza y sus deliciosos y frescos postres crudiveganos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy te traemos el episodio número 56 y conversamos con Lina Castillo. Lina nos presenta la historia detrás de su concepto Poliniza, que tanto se ha dado a conocer por sus deliciosos postres crudiveganos. Esperamos que disfrutes esta nutritiva y deliciosa entrevista. Este episodio es traído a ustedes por Podcasting Accomplices. Si quieres aprender a crear tu propio podcast, búscanos en podcastingaccomplices.com. Esta joven que vamos a entrevistar hoy está, como decimos en Puerto Rico, está súper pegada. Mi esposa es fanática de ella y en su oficina sus compañeras de trabajo también son fanáticas de ella. Hace un momento salía a la cocina que está aquí al lado de nuestra oficina y encontramos unas personas hablando sobre ella. Vamos a conversar hoy con Lina Castillo, que es más conocida por su línea de productos de confecciones Poliniza. ¿Cómo estás, Lina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí. Me encanta tu espacio. Sí, en estos días, hace el fin de semana anterior, domingo, tuvimos la oportunidad de ver una de tus actividades. Había 60 personas viendo en tu taller sobre cómo confeccionar tus postres crudiveganos. Y la verdad, estaba aquello casa llena y se hacen algún otro taller, vuelve y se llena. La gente Estaban bien pompeados. Pero antes de comenzar con el tema, pero ¿tú crees que es que hay una mayor conciencia de la salud o es que también tu producto es algo llamativo, interesante que tiene? ¿A qué le atribuyes, verdad, ese? Pues mira, muchos factores. Primero que todo por la alta incidencia que hay de enfermedades y demás, que pues las personas tienen un mayor grado de conciencia de que es o tomarse las pastillas y tener efectos secundarios bien nefastos o alimentarse mejor y poder revertir o sentirse mucho mejor de sus padecimientos. Pero muy aparte de eso, es que normalmente por un montón de tiempo nosotros tuvimos este concepto de que la comida saludable era lechuga y tomate, that's it. Y si germinado de alfalfa o lo que fuera. Era como súper simple, era la lechuga y el tomate de peor calidad muchas veces. Claro. Y no era una manera amigable de tú decir como que quiero comer saludable o quiero comer natural, porque ni siquiera se veía como un plato bonito, presentado. Entonces yo creo que son muchos factores. Es el hecho de que las personas puedan, desde antes de probar el producto, visualmente es un producto tan atractivo que tú dices, yo tengo que probar esto para ver si está tan bueno como se ve. Atractivo y eso de buen sabor, porque eso es lo... Porque te digo, hay personas que yo he visto que son vegetarianos, ¿verdad? Pero por el simple hecho de buscar ser vegetarianos y no comer carne, toman unas decisiones que lo que se alimentan es una por ejemplo, entran a una tienda de fast food y se comen una ensalada o unas papas majadas. Unas cosas que tú dices, es imposible que eso que tú estés comiendo, puede cumplir con que es vegetariano, pero no creo que sea saludable. Sí, a mí eso me preocupó un montón cuando empecé a conocer un poco acerca de este tema, porque yo me acuerdo que tenía una conocida que siempre que salíamos, ella lo que se pedía era una empanadilla de pizza porque era como la única opción vegetariana. Y yo me quedaba como, ¿dónde están los vegetales ahí? Además de
frito, es procesado, como que no le veía nada positivo. Entonces, mi propuesta es más como acercar a las personas a un producto natural, que esté íntegro, que sepa rico, pero muchas veces que les recuerde algún producto convencional o al que estamos acostumbrados, para que no sea un choque cultural tan fuerte. Claro, sí, porque es que la experiencia debe ser placentera. Exacto, totalmente. Sí, que tú... por eso, ¿verdad? Las artes culinarias y los restaurantes y los chefs famosos, ¿verdad? Son tan famosos, son tan reconocidos, porque ellos buscan jugar con tus sentidos cuando estás comiendo, ¿verdad? El aroma, el sabor. Y a veces en la comida vegetariana no era así, era como Exacto. que era como una tortura. Y inclusive hasta a veces con las opciones de sustitutos de carnes o quesos, normalmente era o la soya o los quesos que ya vienen procesados, que tú decías como que, pero es que esto no sabe. No. Pero cuando empiezas a hacer todo from scratch, desde cero, con ingredientes puros, la calidad es totalmente diferente. Y a veces uno mira esos productos que uno piensa que son vegetarianos y uno mira los ingredientes y el contenido nutritivo, y en sodio y en una serie de cosas dicen, bueno, eso no es carne, pero no es tan saludable. Exacto. Lina, ¿de dónde surge tu historia? Mi historia, pues mira, mi historia básicamente... Siempre he sido una super foodie, me ha fascinado la gastronomía desde chiquita. Mi papá tenía un servicio de catering y mi mamá hacía bizcochos de boda, so siempre tuve ese interés por la cocina. Y a la misma vez pues estaba familiarizada un poco con la elaboración de las recetas y demás, pero... Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar en la universidad, empecé a estudiar administración de hoteles y restaurantes aquí en la UPR de Carolina. Entonces, en ese momento no había tantas clases prácticas. Y yo, pues, realmente mi interés sí era el práctico. Así que en un momento dado, que fue más o menos para cuando hubo la huelga del 2010, que yo me quité de la universidad, y eso fue como un periodo de reflexión. Entonces, varios meses antes yo había estado de intercambio en Barcelona y ahí había tomado una clase de historia de la gastronomía que me había volado la cabeza. Como de que yo tengo que estudiar algo, pero más directamente con el producto, más allá de la teoría y de los números. Y ahí... de los mismos compañeros que conocí en Barcelona, me recomienda, yo quería irme para Sudamérica porque siempre me ha encantado viajar, siempre me han encantado las experiencias culturales, y entonces de mis amigos me recomendaron Perú, dos amigos peruanos que tenía, y me empezaron a decir, no, si tú te interesa la historia, pues mira, Perú tiene esto y esto, si te interesa la cultura, y empezaron a mencionarme todo. Y Perú es un país sumamente rico geográficamente, por todos los microclimas que tiene. Se dan unos productos que normalmente están más restringidos en otros países. Entonces, pues cuando empecé a investigar, yo dije, para allá es que es. Estos muchachos fueron buenos embajadores de su país, te convencieron. Sí, totalmente. Y en realidad cuando llegué allá, todavía no estaba ni cerca de la comida saludable, porque cuando yo llegué... empecé a estudiar pues alta cocina, que era tradicional, con carnes, con lácteos, etcétera. Y lo que sí, la universidad era muy buena en que traía muchos expositores, había muchas charlas continuamente y nos llevaban a visitar fincas y demás. Y a través de esas visitas y charlas, pues mi conciencia fue cambiando. Y... además, en las clases prácticas yo normalmente no me identificaba con este estilo de vida rápido de una cocina acelerada, que todo tiene que salir en minutos y demás. Entonces fue cuando me gradué que conseguí este trabajo en un restaurante crudo y vegano que ahí... allá mismo en Perú. Ahí aprendí qué era el crudo y veganismo, que básicamente es consumir productos completamente de origen vegetal, pero que además estén en su estado íntegro y que no hayan pasado por procesos de cocción para mantener la mayor parte de los nutrientes. Ahí yo había escuchado también sobre no sé cómo, hay múltiples vertientes, ¿verdad? Del vegetarianismo. Yo recuerdo que había uno que enfatizaba mucho en la comida viva, como en los reminados.
¿Cómo se Exacto. llama esa tipo de... Básicamente está todo en el mismo carril porque al crudiveganismo también se le llama alimentación viva, Ok. live food o living foods, raw food. Es Ok. todo crudo, vivo. Claro, claro. Y entonces en este restaurante empiezas a conocer esto y entonces ahí se te abrieron las puertas. ¿Cómo empezaste a ver esta... ¿Ya ahí empezaste a verlo de una manera como una comida atractiva o cómo surge esto? Pues mira, yo hasta ese entonces te digo que ya mi nivel de conciencia estaba como más alerta, entonces yo para ese entonces pues iba mucho a las ferias agrícolas, compraba mis Ok. mercados, en los mercados locales y eso, productos frescos. Pero hasta el momento, pues sí, como quiera, consumía muchos productos de origen animal. Y entonces, lo que me llamó mucho la atención de este lugar, que se llama Raw Café, es que yo era clienta de ahí y en una, ellos pusieron como un post en Facebook que decía como cheesecake sin harina, sin lácteos, sin azúcar refinada. Y yo decía como, no puede ser, o sea, por algún lado me está ¿Dónde está el engaño? engañando. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está el fraude aquí? Y exactamente, porque normalmente eso es lo que pasa. En muchos productos procesados, si no tiene azúcar, pues tiene un montón de grasa o Claro, mucha claro. sal. Entonces, ahí conseguí el trabajo y a mí me pareció fascinante porque todo era con frutas, nueces, semillas, vegetales. Era todo, hasta las mismas flores las traían de unas fincas cercanas a Lima. Ok. Y era todo así como súper puro. Entonces, el yo ver que también era un trabajo bien manual, que era un trabajo al que uno tenía que ponerle mucho amor, mucho Claro, empeño, claro. pues me enamoró por completo y sobre todo, pues, porque como no solamente productos que son íntegros, sino que productos que nunca van al horno, cómo pueden quedar tan parecidos a productos tradicionales y muchas veces con sabores aún más elevados, más vivos, más intensos, por eso mismo de que no están oxidados. Claro. Esa parte de la confección, hay personas que son muy creyentes en eso, de que cuando tu estado de ánimo, cuando tú creas, cuando tú cocinas, cuando tú preparas alimentos, es muy importante porque lo ven como que es la energía que se transfiere a eso. Exacto. Y siempre el que un sitio, una comida se prepare de una manera artesanal, con mucha vocación, con mucho amor. Mucha gente entiende que, ¿verdad? Que se siente en el producto final, ¿verdad? En la alimentación que uno tiene. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en Perú? 3 años y medio casi. Oye, pero fueron 3 años bien aprovechados. Que sí, en verdad fue una experiencia de vida. Yo lo pongo así porque sí, en la universidad yo aprendí demasiadas cosas, pero fue más el día a día, el Claro, compartir claro. con los peruanos. Inclusive hasta, por ejemplo, a veces me dicen, no, es que tú te expresas súper bien. Es que yo aprendí a expresarme Claro, bien porque claro. si no, allá no me entendían. Había muchas palabras diferentes y Sí, tuve que sí, acoplarme sí. también. Sí. ¿Y en qué institución educativa estudiaste allá en Perú? En la Universidad San Ignacio de Loyola. Sí, por si acaso a alguien le interesa Sí, averiguar es muy más. buena, de verdad. Ok. Entonces, qué te motiva a regresar? Bueno, en realidad, yo hubiese querido quedarme un poco más tiempo en Perú porque yo quería tener más experiencia de trabajo y Ujú. sobre todo Perú está bien posicionado ahora mismo desde el punto de vista gastronómico Ujú. y no quería que fuera como que, ok, fui a estudiar y me regresé. Claro, Entonces, pero realmente cuando te toca la vida real de que ya no tienes visa de estudiante o permiso para estudiar, pues realmente es un poco más difícil porque en aquel momento pues yo no tenía visa de trabajo, nunca Ujú. la tuve, todos mis trabajos fueron por debajo de la mesa, por decirlo Claro, así. claro. Y eso implicaba a que el sueldo también iba a ser bien bajo. Entonces yo me ganaba el sueldo mínimo, que en verdad es bien difícil vivir allá con un sueldo mínimo. Y en general pues no me podía desempeñar bien porque no estaba estable. Claro, claro. Y entonces decides regresar a Puerto Rico. ¿Y cuándo surge el concepto? ¿Cuándo se te
creas en tu mente qué es lo que tú quieres crear y le pones este nombre de Poliniza? ¿Cómo surge eso? Pues surge bien poquitos meses. Yo llegué en julio y esto surgió como en octubre, eso fue bien poquito tiempo después de haber regresado. Y en realidad al principio surgió, yo regresé y yo como quiera regresé a terminar mi bachillerato, el que había dejado en el limbo. Entonces, en ese tiempo, pues mi papá me compró un procesador de alimentos que era como esencial pues para muchas recetas de la cocina cruda y vegana. Y empecé a practicarlas básicamente para que no se me olvidara y porque cuando llegué también tuve el choque cultural de que ya consideraba los platos de aquí muy salados, muy dulces y no me acostumbraba a ese cambio. Entonces yo empecé a subirlo así por mis redes. Uno de mis grandes amigos es Rafael Ruiz de la Mafia de Puerto Rico. Okay. Entonces él fue uno de los que me motivó como que no, tú tienes que vender esto. Y yo en realidad como que no lo veía en aquel momento como un negocio. Como una oportunidad, no lo veía así. Sí, como que Era más lo veía, pasatiempo, exacto, como una un pasión hobby. tuya. Y abrí la página y en realidad empecé a venderlos, pero dentro de todo te lo digo que no me lo creía porque en aquel momento veía como muchos peros. Ajá. Como es que son ingredientes muy caros, es que la economía en Puerto Rico, muchas trabas que yo misma estaba pensando en mi mente y no veía todas las oportunidades que habían detrás de ello. Pero eventualmente con los mismos clientes, incentivándome a dar las clases y eso, ahí fue que fue todo tomando forma poco a poco. Fíjate, yo creo que también el hecho de que el auge de las redes sociales, especialmente Instagram, que es visual. Sí. Como te mencioné hace un momento, yo pasé a la cocina, y a alguien le estaba mostrando una foto. Ajá. Entonces, con esto de cómo la comunicación, información se transmite, y entonces de manera visual con Instagram, por ejemplo, ahora es que te dicen, no, pruébalo, es bien bueno. Dice, no, pero pruébalo, pero aquí míralo. Ajá. Y entonces ese aspecto visual de tus postres son una cosa que es atractivo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de que la comida a veces vegetariana, uno pensaba que era como que no era nada, pero el saber que estás buscando complacer el ojo, el aspecto visual, también el aroma, el sabor. Entonces, comer un postre de los tuyos es una experiencia que ¿verdad? Que complace, ¿verdad? Entonces, como digo, con el uso de las redes sociales, más fácil llevar ese mensaje. Para mí eso fue una pieza clave porque yo siempre he sido súper visual. Me encanta la fotografía, siempre lo he hecho como de hobby, pero cuando yo comencé, yo me puse como desde el punto de vista de consumidora, yo dije como que si yo quiero comprar algo, pues tiene que ser atractivo, los colores, yo siempre estoy pensando en que, ok, si la crema es de este color, pues la florecita va de este otro color. Claro. Entonces, siempre estoy pensando en eso y realmente en un principio, cuando ya me fui dando cuenta de que esto era un negocio, pues yo básicamente, mi target siempre fueron personas que no eran vegetarianas, porque el nicho de vegetarianismo o veganismo, cuando yo comencé, estaba bien cerrado. Imagínate más para un crudo y veganismo, o sea, más cerrado todavía. Y yo quería apelar a todo tipo de persona que simplemente quisiera darse un treat saludable, que sea bonito, que les sirva para celebrar su cumpleaños o alguna actividad, pero que cumpliera muchos requisitos para que fuera bastante inclusivo dentro de todo. Claro. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 56 y conversamos con Lina Castillo. Yo recuerdo hace mucho tiempo, había una artista muy conocida en Puerto Rico, se llamaba Carmita Jiménez, era cantante. Y ella era, creo que se llamaba macrobiótico. Esa era la disciplina que seguía. Y periódicamente ella traía un maestro de Estados Unidos a dar las clases. Y yo recuerdo haber ido a una de esas clases, ayudar con la traducción y eso, y el público, pues obviamente, como tú dices, es un grupo, el típico vegetariano, pero entonces tú has buscado apelar a los que no son. Sí. Porque esos son los que
ese es como el cliente potencial realmente, que no lo vas a convencer con lo que hasta ese momento la gente entiende que es lo vegetariano. Por ejemplo, estaba pensando que cuando tú ves, y esa es una de las guerras o los problemas que uno tiene, es que uno ve a veces la publicidad para darte un ejemplo, McDonald's, y te ponen este hamburger, o el sándwich que sea, y te lo ponen la fotografía tan bonita, Ujú. tan preparada, que tú sabes que muchas veces no es ni el hamburger real, Ajá. es fabricado para la fotografía, pero ese aspecto visual te convencen, ¿sabes? Y cuando tú vas al sitio no es lo que lo que te Ujú. mostraron. Pero así tantos, y entonces yo creo que tú empezaste a usar eso mismo, pero con el crudiveganismo. Prestar atención a lo visual, ¿verdad? Para enamorarte ya la mitad del camino. Es que mira, dentro de todo, a mí, si bien es cierto que me fui un poco por una vertiente de lo que yo estudié de alta cocina, al final a mí me apasiona demasiado la alta cocina, Claro, simplemente que yo no estaba de acuerdo con muchos procesos o con muchos insumos, etcétera, que al final no es de la alta cocina, sino de nuestro sistema alimentario. Entonces, mi propuesta, yo quería que fuera diferente, pero que cumpliera con los estándares que cualquier persona que quiere comer claro, claro. rico, pues busca. Entonces, para mí eso fue fundamental. Y la parte, pues, de todo, de la presentación hasta la cajita, o sea, Sí, para sí. mí hasta la cajita era importante y al principio yo sembraba las flores, tenía un huerto que yo sembraba las flores, que siempre ponía fotos de las flores que estaba cultivando, ya con el tiempo, Y ahora las flores son comestibles también. sí, las flores son Ok. comestibles. Ahora, a veces cuando tengo actividades ya muy grandes, pues las compro, que de todas maneras son Sí, agricultores te pregunto si son ecológicos. comestibles porque yo me las como. Sí, 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 son comestibles. Pero sí, se buscaba que en realidad estudiar todo detalle para que en realidad todo fuera una experiencia. Y algo que yo he visto que tú sobresales mucho es la parte de los postres. Y cuando uno piensa en postres es donde siempre uno tiene mayor complejo de culpabilidad, Sí. conciencia de que te comiste este postre y no debiste haberlo hecho. Pero entonces tú al enfatizar que el postre también es una comida saludable, eso es como que yo creo que atrae a las personas, ¿verdad? Eh, tomar, probar este producto, este alimento que sabe bien, que cumple, vamos a decir, como dice en inglés, el sweet tooth, ¿verdad? Ujú. El antojo del dulce, pero a la misma vez es saludable. Háblanos cómo te ha ido entonces con esa parte de crear postres específicamente. Pues mira, eso fue un poco gracioso porque cuando yo estudié, las clases de pastelería a mí no me gustaban y no me podía identificar con ellas porque todo era súper preciso, bien exacto, con muchas medidas y demás. Y para mí, siempre yo veía más la cocina como de un punto de vista más creativo, más intuitivo, como en esta cocina, en la cocina cruda y vegana o natural, hay muchas cosas que no se pueden estandarizar porque, por ejemplo, dependen del punto de maduración de las Claro, frutas, claro. del agua de esas frutas, el azúcar. Entonces, son cositas que se van ajustando de acuerdo a los productos. Pero cuando yo empecé, yo decía, si yo quiero vender algo, ¿qué yo puedo vender que yo si no tengo tienda física, o sea, tengo que hacer deliveries, algo que me aguante por el camino y Claro. eso, pues por eso fue que pensé los postres. Y además de que yo, si bien es cierto que no me encantaba hacerlos en un principio, o sea, de la pastelería tradicional, yo sí soy súper dulcera. Entonces, Ok. normalmente tú vas a ver que mis platos, los dulces, me quedan mucho mejor que mis platos salados. Qué bien. Porque es como que tengo una afinidad con los dulces bien brutal, pero dentro de todo, la importancia de estos postres es que muchos de los postres tradicionales tienden a inflamarnos porque tienen Claro, claro. un montón de azúcar refinada, Sí. muchos Harinas lácteos. procesadas. Exacto. Y entonces, esto es básicamente, por ejemplo, un crust
regular de mis tartas es almendras, dátiles y canela. Ok. Y las almendras se trituran ahí mismo, todo se tritura desde cero. Las cremas son a base de cashews orgánicos, dependiendo, hay personas que les gusta endulzarlos con las propias frutas, pues a esas no utilizo maple Claro. syrup, pero los que no, pues se endulzan con el maple syrup. Mencionaste que tu papá te regaló un procesador de alimentos. Entonces yo lo que veo es que si tú estás trabajando con postres y tú quieres simular algo, un producto con una textura parecida, no, esa es la forma en que tú lo procesas, ¿verdad? Si lo usas en una licuadora, me imagino que no te queda igual con la textura que tú quieres, ¿verdad? Para que el postre quede, no sé, con un cuerpo, con una consistencia como tú quieres, ¿verdad? Sí, por ejemplo, las licuadoras, yo utilizo la licuadora de alta potencia también, pero esa más como para las cremas o para pulverizar cosas, pero... Ok. Por ejemplo, si la almendra la quiero convertir en harina de almendras, pues la pongo en la licuadora Claro. bien seca. Pero en el caso de la procesadora no tritura todo al final. Claro. Entonces lo deja como en unos trocitos bien pequeños que para mí es mucho más fácil manipular y Claro, hacer la claro. base del crust y asegurarme de que quede una base firme y demás. Con ese tipo de textura. Claro. Si vas a hacer una galleta, pues tú quieres que quede más Más finita. Sí, más firme, ¿verdad? Más que se mantenga. Eso está súper, súper, súper interesante. Yo fui al principio haciéndolos con lo que sabía de Perú, porque dentro de todo no estaba muy, no sé, experimentada. Sí. Te quería preguntar, mencionaste sobre Perú, ¿verdad? Y yo he visto, por ejemplo, hace un tiempo visité a alguien creo que fue en Wyoming, y es un estado bien alto. La receta había que cambiarla. Una receta tradicional no funcionaba ya por el clima, por la altura. Ajá. Cuando tú vienes de Perú, por el clima, por las condiciones atmosféricas y vienes a Puerto Rico, ¿hay cambio? ¿Tuviste que aprender o es parecido? ¿No te afecta eso? Pues mira, en Perú sí hay un montón de altura, pero más en la sierra. Ok. En donde yo estaba en Lima, es la costa, así que prácticamente no había diferencia, solo que, por ejemplo, allá, no sé, una piña, allá sabe muy diferente a las de acá porque ellos traen las piñas de la selva, entonces Ok. de seguro no está tan madura como las piñas de acá, que son un poco más dulces y Ok. demás. Pero era más... Mi proyecto era más adaptar los platos que hacía allá con frutas bien, bien locales a frutas que tenía acá, que probablemente, por ejemplo, un coco del país Ujú. sabía mucho mejor que el coco seco, que Claro. da un poco más de trabajo, pero para mí era muy importante ir adaptándolos al sabor de nosotros, a nuestra cultura y a que yo soy fiel creyente de que si un producto se da aquí, lo recolectas en su punto óptimo de maduración y demás, el sabor va a ser muy diferente, o sea, mucho más agradable, pero además va a ser mucho más rico en nutrientes. Así que, si bien es cierto, la parte de las nueces y los dátiles, pues las tengo que utilizar importadas, pues quería que hubiese un balance en que no todo fuera importado. Claro. Primero, ya hemos hablado a las personas, ¿verdad? Y muchos, como mencionamos, con la parte visual y la parte del gusto, del sabor, están convencidos. Pero, ¿qué beneficio tiene, por ejemplo, la comida que tú preparas en cuestión de salud, de nivel de energía? Háblanos un poco sobre por qué es beneficioso para alguien intentar el crudiveganismo a otras alternativas. Ok, pues mira, en primer lugar, pues son alimentos íntegros, por Ujú. tanto, son alimentos que tienen fibra, Ujú. es decir, que si tú comes uno de estos postres, tú te vas a dar cuenta que no te tienes que comer una gran cantidad para sentirte satisfecho. Claro. Y que ese postre, contrario, o sea, hablando en comparación, los postres tradicionales inflaman, los Ujú. postres tradicionales estreñen, estos postres
son tan ricos en fibra que tú no sientes que va a ser un obstáculo ni en tu digestión, ni en tu energía, ni va a ser un high de que te sube el azúcar y después te quedes pegado. O sea, aquí tú vas a recibir un sinnúmero de nutrientes, de vitaminas, minerales, porque como el alimento no ha pasado por calores extremos, no ha sido pasteurizado, no ha sido deshidratado a altas temperaturas, pues contiene los ingredientes propios de esas frutas, de esas semillas, de esas nueces. Sí, porque las azúcares refinadas básicamente lo que hacen es solamente el sabor, ¿verdad? Y entonces no es lo mismo cuando tú te comes una fruta fresca, estás comiendo el sabor dulce, pero con todo, como mencionaste, la fibra y todos los nutrientes ahí, ¿verdad? Entonces estás alimentando el buscar satisfacer el sabor dulce, pero, ¿verdad? Con la fruta o con lo crudo y vegano, también obtienes otro beneficio, que cuando tú te comes una de estas donas glaseadas, simplemente azúcar por el sabor, nada más. Es que por ejemplo, en esos casos que tomas, el de una dona glaseada, por decirlo así, no es simplemente que tenga azúcar, que de por sí ya el azúcar es un tema bien delicado, es que está frito, es que tiene harina, es que tiene manteca, tiene un montón de cosas artificiales, colorantes artificiales. Aquí, si vamos a utilizar algún pigmento, son los pigmentos naturales de las frutas, los vegetales o frutas deshidratadas. Si vamos a utilizar no sé, un frosting, es de, por ejemplo, un guineo congelado que se procesa y queda como una cremoso, textura bien cremosa, y eso se utiliza de frosting. O sea, todo es sumamente natural y por tanto esto se va a ver reflejado en tu nivel de energía, en tu nivel de felicidad, porque muchos postres o comidas tradicionales son tan ácidas que termina siendo como aportando estrés innecesario a nuestro cuerpo. Entonces, tú vas a ver que puedes ver las cosas desde otro punto de vista, te sientes más relajado, más animado, más contento. Sí. Mencionaste el sugar high, ¿verdad? Esos picos que la gente se come un postre que tiene mucha azúcar refinada, entonces se sube. Y estas fluctuaciones son los que te causan como que problemas. Desbalance completamente. Estás en un momento súper entusiasmado y en el momento estás como que con el down, afectado por... Y en realidad, muchos de estos productos, tú terminas hasta con una dependencia, con adicciones, con depresiones, y todo se debe muchas veces a la falta de una alimentación correcta. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar, y no es cambiar de la noche a la mañana, o sea, es básicamente poder tener una relación bastante estrecha con tu cuerpo, de que si tú sientes que algo no está bien, pues hay que hacer unos cambios, de que si te quieres dar un gustito un día, ok, pero procura hidratarte bien, procura hacer ejercicios, procura complementarlo con otros alimentos. Sí, y si eres joven, muchas veces las personas dicen, ay, no hay problema, yo me como lo que sea, mi cuerpo aguanta. Pero el efecto acumulativo a largo plazo, por eso hay tantas personas, la incidencia de diabetes es tan alta. Hay enfermedades a veces que uno ni escuchaba tanto antes. Y ahora con tiempo hay que cuidarse para que entonces, después más adelante no tengas que pagar las consecuencias. Yo, como tal, de mi trabajo hago los talleres que empecé en casa haciendo un taller con 4 personas. Fue mi primer taller, que fue uno de mis propios clientes que me incentivó a hacerlo. Y yo le decía como que, mira, pero es que honestamente si no tengo quórum, pues se me hace difícil como hacer un taller privado. Y él, no te preocupes, yo te consigo quórum. Y me consiguió a su novia, a su mamá y él, y después yo lo anuncié y se terminó de llenar. Entonces ese fue el primer taller. Después el otro se llenó con 15 personas y lo hicimos en el castillo, y ya poco a poco pues se ha dado a conocer y ahora. Y te pregunto, ¿tú preparas postres solamente para clientes directamente o hay algún sitio donde la persona, tú le vendas a algún negocio y esté disponible allí para que los puedan probar?
Pues sí, lo que sigue, todo depende pues de los pedidos que me haga el negocio. Normalmente a veces en Lana's Juice Bar lo tienen disponible o en Lucía Ok. Patisserie, pero no es constante. No es constante. Nosotros siempre lo que anunciamos, por ejemplo, si yo llevo algo a algún lugar, rápido lo pongo en las redes sociales para Ok. que las personas sepan. Y de lo contrario, si son pedidos especiales como para cumpleaños o lo que sea, pues ahí me contactan a mí Tú directamente. disfrutas preparar los postres y los platos, pero también creo que disfrutas mucho la parte de enseñar. Sí, la parte de enseñar me fascina un montón. Es que, y fíjate, al principio era la que más yo le huía porque en realidad yo era súper tímida, me costaba un montón expresarme en público, y no sé, me faltaba como un poco de seguridad también Claro. para transmitir todo ese conocimiento, pero a medida lo fui haciendo, me di cuenta que pues para yo poder enseñar necesito yo prepararme tanto que Sí. termino yo aprendiendo un montón y es como, yo lo veo como un reto personal porque siento que a través de este tipo de actividades yo voy a seguir Claro. buscando educarme, buscando tomar talleres, cursos, leer libros, etcétera. Así que me encanta porque es como mi propia universidad. Sí, yo pienso que tú no sabes algo bien, no lo aprendes bien hasta que no lo tienes que enseñar. Cuando lo Ujú. enseñas es que realmente te das cuenta que tienes que aprenderlo a profundidad, porque no es que lo aprendiste para tú, no, es cuando tienes que compartir lo que has aprendido, entonces eh, busca profundizar realmente en el conocimiento. Y por otro lado, me imagino que superando esa timidez y eso, yo me imagino que cuando tú descubres que lo que tú estás haciendo le está llevando beneficio a la gente y cuando la gente le está sacando provecho, pues eso es un beneficio para ti, ¿verdad? Eso es un Sí. aliciente para tú olvidarte de ese temor y esa timidez y esa introversión para entonces, si se le saca provecho, pues entonces uno se lanza a hacer esas cosas. Sí, mira, yo creo que al principio, si bien es cierto, siempre he tenido la intención de querer que este conocimiento se siga propagando, por eso se llama Poliniza también. Claro. Pero yo al principio quizás como no tenía contacto tan directo con las personas, pues no entendía la profundidad del trabajo mío, Claro. del impacto que estaba teniendo en Puerto Rico. Y entonces cuando empiezan a ir a los talleres que las personas pues cuando eran grupos más íntimos, pues lo que hacíamos en las dinámicas era que todos se presentaban y decían pues por qué estaban Claro, ahí y claro. demás. Entonces habían o muchos pacientes de cáncer Sí. o pacientes diabéticos. Y, por ejemplo, tenemos una señora que es sobreviviente de cáncer que ella va a prácticamente todos los talleres. Wow. Y es como, esto le ha cambiado la vida, la ha llenado de energía, ha sido una herramienta en su proceso de sanación. Así que tú ver este tipo de testimonios es como, claro que me hace súper feliz compartir mi conocimiento y no solamente esto, rodearme de este tipo de personas que hay una retroalimentación y ellos se llevan, pero yo estoy recibiendo un montón. Claro. Yo sé que he visto a las personas que han tomado, como te dije, participé, fui a uno de tus talleres y vi el estado de ánimo de la gente al final. Que yo creo que definitivamente, aparte de los postres, aparte de todo lo que prueban, pero tu habilidad para enseñar y conectar con la audiencia, yo creo que es especial. Gracias. Porque la gente sale, bueno, mi esposa salió ese día del taller y fue directamente al supermercado y Qué compró bueno. los ingredientes, hizo las galletas, al otro día las llevó al trabajo y eso, yo creo que que el mensaje positivo, tu mensaje de bienestar, que se propague a otra gente, eso es excelente, eso. Lina, ¿qué próximas actividades tienes? ¿Qué talleres tienes pronto? Pues mira, Creo que vas fuera de Puerto Rico a dar un taller. sí, estoy bien contenta. El 27 de abril hay uno que es de Raw Food Intensivo, que es comida cruda y vegana intensivo. Ese va a ser en Los Sardinas del Castillo. Ujú. En mayo, En Trujillo Alto. Exacto. Ujú. El 4 de mayo vamos a Orlando, que estoy súper contenta. Eso,
gracias también a mis clientes y demás. Una de mis clientas me sugirió hacerlo allá y ella me ha ayudado en la planificación bien, a buscar el local y demás. Así que estoy súper contenta. Y luego de eso en Aguadilla. Así que estamos tratando, originalmente todos lo hacíamos acá en área metro y demás, pero ya estamos tratando de impactar. Sí, hay personas que pueden lugares. moverse a un lado, pero hay otras que no. Y entonces, pues, si quieres llevar el mensaje, hay que ir a... Exacto, hay que moverse. Y yo me imagino que lo próximo será crear tus propios cursos online y todo eso para... Eso lo tengo en mente, tengo muchos proyectos en mente poquito a poquito, pero Claro, sí, claro. definitivamente que está en planes porque hay muchas personas de Estados Unidos y de Latinoamérica que siguen el proyecto y están Qué como bien. que, mira, cuando las clases online. Qué bien, qué bien. Sí. Sí, yo hace un tiempo entrevisté aquí a Amparo Díaz, que ya tiene la repostería online empresarial. Ah, qué Ella tiene un genial. proyecto donde ella empezó a dar clases online de repostería. O sea, comenzó con su Facebook Live y todo eso. Y le ha ido muy bien y es una historia bien, bien inspiradora. Pero también ella recientemente creo que hasta incluyó intérpretes de lenguaje de señas en sus cursos. Qué fantástico. Pero como digo, buscando expandir a la audiencia porque lo necesita, Ajá. lo necesita. En estos tiempos de las redes sociales que estamos interconectados, la gente busca conectar y buscar información ahí directamente. Y yo te deseo éxito, que esos cursos se den pronto. Gracias mil, muy agradecida del espacio. Nada, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Gracias. Gracias a Lina Castillo por esta excelente conversación. Fue muy gratificante conversar con esta joven que está emprendiendo, está disfrutando su trabajo y a la misma vez promoviendo el mensaje de la buena nutrición y de la buena alimentación. Queremos finalmente invitarte a que visites nuestra página cristobalcolon.net/háblame. Nuevamente, cristobalcolon.net/háblame. Aquí encontrarás una encuesta que es muy valiosa para nosotros. Queremos saber qué disfrutas de nuestro podcast, qué no te gusta, qué quisieras escuchar más adelante. Agradeceremos que por favor completes esta encuesta. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.